Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. En esta ocasión hablaré de los derechos y las obligaciones que tiene el ejidatario o comunero. Para empezar, recordemos que un ejido o comunidad es una persona moral, donde se integra una asamblea formada por los ejidatarios o comuneros. En esa asamblea, formada por ejidatarios, se debaten, se discuten, se acuerdan y se someten a votación los asuntos más importantes para el ejido, para la comunidad. De acuerdo a la ley agraria, ejidatario y comunero son los mismos. Comunidad y ejido también. En esta ocasión no hablaré de los posesionarios ni de los avecindados, únicamente ejidatarios o comuneros. Y de aquí para adelante, considerando lo que ya dije, nada más me referiré a ejidatario, refiriéndome también a hombres y mujeres o comuneros. Dice la ley que un ejidatario es la persona titular de derechos y tierras ejidales, así de simple, y así lo dejamos. Las características de ser ejidatario. Número 1, ¿cómo se demuestran? Puede ser mediante un acta de asamblea, ya sea de formalidades simples o formalidades especiales. Incluso puede que esa acta de asamblea no esté inscrita en el RAN para que tenga validez en reconocerle la calidad o el derecho a un ejidatario. También puede ser por certificados parcelarios o de uso común. Mediante títulos de propiedad de una parcela que adoptó el dominio pleno o de un solar, no se puede acreditar la calidad de ejidatario. También por las sentencias que dicta el Tribunal Agrario, ya sea por una jurisdicción voluntaria o por un juicio. Incluso aún quedan algunas sentencias rezagadas dictadas por el juez de distrito mediante un amparo indirecto que se presentó antes de 1992, cuando todavía no existían los tribunales agrarios, y ante los abusos de la Secretaría de la Reforma Agraria o de la Comisión Agraria Mixta de privar de sus derechos a los campesinos como ejidatarios, podían acudir ante la instancia del juez de distrito. Ya esa sentencia en tiempos actuales la puede convalidar el Tribunal Agrario y le ordena al RAN su respectiva inscripción. Incluso ahí me tocó conocer un caso al que yo le llamé un ejidatario sin tierras, es decir, mi cliente fue depurado antes de 1992, un juez de distrito le concedió el amparo para que no le privaran de sus derechos, y ya en tiempos recientes, hace como 3 años, llevamos el caso al Tribunal Agrario. Ya no había tierras que repartir en ese ejido ni uso común, pero aún así logramos que le reconocieran la calidad de ejidatario y le pagaron por ahí dinero que estaban repartiendo en el ejido. Le llamé a ese caso el ejidatario sin tierras, pero recibió su respectivo pago. Otra forma de reconocer la calidad de ejidatario es mediante alguna constancia que te expida el RAN, y te la va a reciente, no mayor a 6 meses. Y te la va a expedir siempre y cuando en sus archivos o sus registros exista el antecedente que está apuntado en el padrón de ejidatarios del RAN o en alguna de las actas de asamblea. El ejidatario como tal tiene obligaciones y deberes. Y muy importante ese tema para evitarse sorpresas y sorprendidos. Una de las obligaciones principales que tiene el ejidatario es acudir a las asambleas, presentarse, enterarse, opinar, debatir, proponer y en su caso votar en el sentido que él desee, a favor o en contra, o incluso abstenerse también es una forma de votar. Porque los acuerdos que se tomen en una asamblea y que queden asentados en el acta respectiva serán válidos, serán obligatorios para todos los ejidatarios y ejidatarias, tanto para los presentes, que están ahí pues en plena audiencia, o sus representantes legales, porque también a eso tiene derecho un ejidatario, a nombrar un representante legal a través de una carta poder o un poder otorgado mediante notario público. Esos acuerdos también son obligatorios para los disidentes. Los disidentes también están presentes, pero estuvieron en contra, votaron en contra de alguna propuesta. Pero como la mayoría manda, lo que se acuerde en asamblea es válido, aún para los que no están de acuerdo. Y mayoría en una asamblea ejidal es 50 más 1, ya es democracia.
Y también para los ausentes, es decir, no importa que se justificaron o no justificaron su inasistencia, pero los acuerdos que se tomen son obligatorios que los cumplan. Por cierto, si el ejidatario también puede justificar debidamente su inasistencia, si está enfermo, si ya es una persona de la tercera edad muy avanzada, si por algún compromiso de fuerza mayor no puede acudir, puede enviar el respectivo justificante y a su apoderado legal. Un ejidatario también está obligado a respetar el reglamento interno que rige la vida dentro de un ejido. Una vez que lo respeta, también está en condiciones de exigir su cumplimiento al comisariado, recordarle que le aplique el reglamento a todos sus compañeros, que se cumpla, parejo, para todos. Respetar los usos y costumbres propias del poblado o de la zona. Por ejemplo, algunos abogados sostienen que el uso y la costumbre no es necesario que lo cumplan de manera forzosa. Ahí tendríamos que ver de qué parte del país estamos hablando, porque hacia el norte del país, los ejidos que están literalmente colindando con Estados Unidos, no hay mucha costumbre por allá, no hay muchos usos tradicionales. En cambio, si hablamos de algún ejido o comunidad de Oaxaca, de Chiapas, ahí impera y está fuertemente arraigada el uso y la costumbre. Entonces tomemos en cuenta esa situación, colegas. Pero si pueden ser costumbres que conozco en ejidos, de que si la tierra al uso común es costumbre que cada ejidatario haga un cerco, haga un corral para meter sus vacas, para meter su ganado, para sembrar algún temporal, maíz, frijol, y si todo el mundo lo respeta, pues ni hablar, eso ya es una costumbre. Salvo que alguien se oponga y considere que ya es hora de repartirse, pues ya eso lo verían en el seno de la asamblea o en su caso ante el tribunal agrario si considera que por ahí hay alguna injusticia o atropello por esa costumbre. Los acuerdos de asamblea también son sumamente importantes, que igual todavía no son usos y costumbres o todavía no están integrados en el reglamento interno, pero si la asamblea lo acordó, ni hablar, hay que cumplirlos. Por ejemplo, si en un ejido la mayoría vota en el sentido de que todos los ejidatarios van a cooperar para hacer la fiesta o la celebración del aniversario del pueblo, y siempre va a ser así todos los años, pues ni hablar, ya es un acuerdo que se tomó en la asamblea y todos los ejidatarios tienen que cumplir ese acuerdo. También otra obligación de los ejidatarios es pagar las cuotas. Algunos ejidos, algunas comunidades cobran una especie de renta o de cuota, ya sea mensual o anual, por el uso o la explotación de sus tierras, sobre todo cuando son tierras que aún no han sido debidamente regularizadas mediante una asamblea para que se les expida algún certificado parcelario o algún título de propiedad sobre los solares. Entonces algunos ejidos tienen esa costumbre, porque un solar ejidal, mientras no esté regularizadamente un título de propiedad, no paga ninguna clase de predial, ni catastro, ni ICR, impuesto sobre la renta, cuando van a hacer una operación de compraventa. Entonces el ejido aprovecha esa situación y él cobra, por así decirlo, ese impuesto. También es una obligación del ejidatario avisar cuando va a enajenar su parcela. Y su uso común también se puede enajenar, ya sea de manera gratuita, es decir, lo cede, lo dona, o mediante un contrato de compraventa, es decir, una cesión onerosa. Está obligado porque ahí el ejido tiene el derecho preferente, sus ejidatarios, sus avecindados, sus posesionarios, de adquirir esa parcela, y si nadie muestra interés en 30 días, ya la puede vender libremente el ejidatario al mejor postor. Y la importancia de avisarle al ejido es porque si el comprador no es ejidatario, y seguramente no lo va a hacer, sí van a ocupar que lo reconozcan como ejidatario o como posesionario para que el RAN le pueda expedir el certificado parcelario. Esa es la importancia. Y también, precisamente sobre la venta, el ejidatario está obligado a pagar el porcentaje o el impuesto, entre comillas, que cobra el ejido, porque ahí caemos a lo mismo. No se paga impuesto sobre la renta o el ICR sobre una operación de compraventa de una parcela ejidal o comunal. Entonces el ejido puede cobrar un 10%, un 5% o hasta un 15%, he conocido casos. De hecho, algunos ejidos plantean de que
un 5% lo va a comprar, lo va a pagar del porcentaje el ejidatario que vende, y el otro 5% lo va a pagar el comprador. Ya es cuestión de que tú investigues cuando te pidan asesoría en ese sentido, de cuál es la costumbre que impera ahí en el ejido. Y desde luego que ese porcentaje debe estar previamente establecido, ya sea en un acta de asamblea, en el reglamento o por costumbre. Es decir, cuida que a tu cliente no le vayan a querer nada más cobrar a él esa clase de porcentaje. Por eso te lo comparto. También tiene la obligación el ejidatario de hacer trabajo comunitario. Por ejemplo, en temporadas de lluvia, ir a desmontar la maleza en lugares que ocupan como espacio público, parques, kiosco, canchas deportivas, etcétera, etcétera. O ir a reparar los caminos vecinales o que utilizan ellos. Porque si no, seguramente los van a multar o los van a castigar. También tiene la obligación y el deber de integrar comitivas cuando la asamblea determina que el gobierno no los ha apoyado, que los tiene olvidado, que no cumplió un compromiso y deciden ir a una comitiva, ya sea el gobierno municipal, estatal o alguna dependencia del gobierno federal. Pueden hacer esa comitiva y si la asamblea propone a don Pancho, porque es el que sabe hablar, pues don Pancho tiene ese compromiso de apoyar. Y si la asamblea dice que también hay que cooperar con un dinero para los viáticos y el viaje del transporte, pues ahí nace también otra obligación que debe cumplir el ejidatario. Y por cierto, siempre hablo que primero hay que plantear las obligaciones, tanto a mis socios, a mis colegas, a mis clientes ejidatarios. Siempre vamos a hablar primero de obligaciones y después hablamos de los derechos y beneficios. También hay algunas comunidades aguerridas que dicen, hey, vamos a hacer una marcha, una toma de oficinas, una protesta, una manifestación, y la asamblea vota con que nos vayamos todos a la marcha, y al que no vaya lo vamos a castigar y lo vamos a multar con una cantidad de dinero, y ni hablar. Me ha tocado casos que van al tribunal agrario a quejarse de que ellos no quieren marchar, pero si el tribunal agrario ve que fue un acuerdo de asamblea, pues ante eso no puede hacer nada. Y ya como abogado yo hasta le agrego, mira, si presentas esa demanda vas a hacer gastar a tus compañeros vueltas para acá y hasta te pueden ser más severos con una multa, así que piénsala bien. Claro, en ese tipo de acuerdos, las personas de la tercera edad, enfermas y que tengan algún impedimento para andar en esos trotes y esas vueltas, pues desde luego que también el acuerdo de asamblea sale en ese sentido. Defender los intereses colectivos del ejido, los intereses que representan a todo el ejido, a toda la comunidad, también es una obligación de los ejidatarios. Por ejemplo, me tocó el caso que a veces la asamblea no tiene comisariado porque el que estaba ya se le venció el plazo y por algún motivo no han hecho una nueva asamblea de elección, o por conflictos el ejido se divide en dos grupos y la autoridad, ninguno de los dos le quiere reconocer el cargo de comisariado ejidal. Entonces, ante esa situación se dan otra clase de problemas. En el caso que te voy a explicar, la SCT estaba haciendo un proyecto para afectar mediante una futura expropiación partes de las tierras de uso común. Y lo que hice fue que a través de una sola ejidataria presenté un amparo indirecto. Ahí le justifiqué al juez de distrito que no había comisariado vigente. Y afortunadamente en ese caso en particular también le iban a afectar parte de su parcela a la cliente. Presentamos el amparo y prosperó, lo concedieron. Suspendieron el proyecto, obviamente los de la SCT pegaron el grito en el cielo, que la señora no tenía la representación sustituta y bla, bla, bla. Pero incluso el amparo lo presenté en términos de los derechos humanos. Y también ir a declarar, es una obligación, declarar ante las autoridades, ante el Ministerio Público, cuando hay un delito en perjuicio del ejido, ante la autoridad agraria, y que se ocupa que declaren a favor del ejido. Si se elige a cierto compañero, pues tiene ese compromiso de asistir. Por cierto, y hablo de compromisos y de obligaciones. Algunos ejemplos, los que estoy citando, todos son reales, pero algunos son de ley, obligatorios. Otros son meros deberes, hasta incluso morales. Pero que ahí está el compromiso, pues. Ahora sí, pasamos a la siguiente etapa de hablar de los derechos y beneficios de ser ejidatario. Por ejemplo, el ejidatario tiene derecho a que lo apunten en el padrón de ejidatarios. Ellos le llaman para el pase de lista. Número 2, tienen derecho a estar presentes en las asambleas. Y si lo desean, hacer el uso de la voz, también ejercer su voto. Estar presente es importante para estar enterado de los acuerdos, porque, volvemos al punto, están obligados a respetarlo. Y tienen derecho a votar y ser votados si ellos se proponen. Por cierto, típico, al ejidatario lo pueden castigar por algún motivo y le prohíben el derecho de voz y voto.
pero ese castigo no implica que le impidan acceder o entrar a la sala o al salón ejidal. Tiene derecho a entrar a la asamblea. Una cosa es que no le van a dar oportunidad de ejercer voz y voto. Me ha tocado casos así, que los llevamos al tribunal y tribunal, mi cliente entendemos que está castigado porque no ha pagado cuotas y no lo dejan entrar a las asambleas. Eso es ilegal, porque ahí ya le está incluso perjudicando en sus derechos como persona. Y sí, el tribunal termina obligando al comisariado de que el ejidatario castigado tiene derecho a estar presente en la asamblea, independientemente de que no tenga derecho a ejercer voz y voto. También tiene derecho pues el ejidatario a integrar planillas para el proceso de elección de comisariado ejidal, comisariado de bienes comunales, consejo de vigilancia, etcétera. O también para armar esas comisiones especiales como las que te cité hace rato. Tiene derecho también a integrar la mesa de debate. La mesa de debate es cuando están constituyendo una asamblea que van a llevar a cabo y eligen al presidente, al secretario y al escrutador o escrutadores para que se hagan cargo del desarrollo de la asamblea. Es decir, no necesariamente el comisariado son los que se encargan de desaguar la asamblea. Para eso pueden elegir a esa mesa en especial y ahí cualquier ejidatario o ejidataria puede hacerlo. También tiene derecho a recibir su parcela que se le asigne como titular, casi como si fuera dueño. Es decir, puede hacer con ella lo que quiera, trabajarla, no trabajarla, explotarla, etcétera, asociarse, aportarla a una sociedad. Él es libre con su parcela. También a que le asignen un certificado de uso común y en base a ese certificado poder trabajar parte de las tierras de uso común de acuerdo al uso y la costumbre o de acuerdo a cómo esté reglamentada la explotación del uso común. Tiene derecho a recibir un solar para construir ahí su casa, para hacer vida en familia. Tiene derecho incluso también puede comprar algún otro solar. No hay ningún problema. La mayoría de los ejidos no prohíben eso, que un solo ejidatario tenga 2 o 3 solares según su solvencia o capacidad. Y pues todos los derechos que se derivan de su calidad de ejidatario, por ejemplo, a recibir algún pago, algún beneficio que esté recibiendo el ejido, ya sea por alguna indemnización, por la renta de tierras, etc. Tiene derecho también a renunciar a su calidad de ejidatario o derecho a ser ejidatario para que se lo reconozcan a su hijo. Casi siempre va aparejada con esa condición. Tiene derecho a tener 1, 2, 3, 4, las parcelas que quiera, ya sea asignadas directamente o que adquirió mediante herencia o sucesión, o que adquirió por alguna especie de contrato de compraventa o cesión gratuita. El único límite es de que el total de su superficie, de sus hectáreas, de todas las parcelas sumadas, no rebase el 5% del total de la superficie que conforma el ejido. Adquirir también, tiene derecho a adquirir por preinscripción adquisitiva alguna parcela, siempre y cuando reúna pues por ahí los requisitos de la ley agraria, ya sea de manera pacífica por 5 años o de manera conflictiva por 10 años. Y si ya es un solar titulado, también puede reclamar ante el juez civil la prescripción. Aprovechar también el agua de su parcela, a eso tiene derecho el ejidatario. Hay fuentes de agua como aguajes, como pozos, norias, arroyuelos o agua pluvial que puede aprovechar en su parcela y que seguramente no ocupa permisos de la Conagua ni concesión. Pero si por las condiciones del ejido, los terrenos y la cantidad de ejidatarios se hace necesario que esa agua también la aprovechen sus vecinos o si no es que todo el ejido, pues ya ahí también tiene la obligación de compartir esa agua o que la aprovechen sus demás compañeros. Otras consecuencias de ser ejidatario son que puede ser castigado con alguna multa o restringiéndole el uso de la voz y el voto. Pero ese castigo debe estar fundado en un acuerdo previo de asamblea que se le debe aplicar a todo mundo dentro del ejido o dentro del reglamento interno. Porque si no está, es ilegal que le apliquen algún castigo en especial, con dedicatoria o nada más a él. Eso es ilegal y el tribunal puede quitar ese castigo. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, me ha tocado casos reales donde a la planilla perdedora la castigaron prohibiéndole el derecho a la voz y el voto, incluso hasta que accediera a la asamblea. De luego que eso fue totalmente ilegal. Lo llevamos a la asamblea
y lo llevamos al Tribunal Agrario ese acuerdo de asamblea, y el Tribunal Agrario pues levantó ese castigo de tan severo y sin motivo alguno. También cuando la asamblea decide separar al ejidatario, desde luego que el ejidatario, si considera que esa determinación fue injusta o fue ilegal, puede acudir al Tribunal Agrario a que el tribunal cancele o anule ese acuerdo de asamblea. También otra consecuencia, así como el ejidatario puede adquirir una parcela por prescripción, puede perder una suya si es otra persona quien la está ocupando y reunió los requisitos de ley y es demandada. La tercera persona en posesión demanda al ejidatario. El ejidatario como consecuencia puede perder esa parcela si no la defiende y si no prueba que le debe seguir perteneciendo como titular. Muy bien, y otras cuestiones legales acerca de ser ejidatario es que tiene ese derecho legítimo a defenderse en sus derechos individual y colectivos, por el ejemplo que les puse hace rato. Y ojo, los castigos que le impongan deben de estar en el reglamento, previamente establecidos. A nadie se le puede castigar nomás porque le cae gordo al presidente o nomás porque son de la planilla contraria, o que les está exigiendo cuentas al presidente, financieras por ejemplo, y en represalia dice ya no, te voy a castigar para que ya no puedas votar ni opinar en la asamblea. Esos tipos de abusos hay que llevarlos al tribunal para que se queden sin efectos legal. Incluso si un acuerdo de ese tipo le causa perjuicio al ejidatario, desde luego que puede también fincarle responsabilidad a través del Ministerio Público, del juez civil o del Tribunal Agrario al comisariado o a los integrantes del comisariado en lo personal, más allá de su función y de su cargo. El castigo debe ser razonable. Por ejemplo, conocí otro caso donde a la planilla perdedora, como supieron que iba a impugnar el acta de elección, la castigaron sin derecho a la voz, al voto, ni el acceso a la asamblea, y además le pusieron que ese castigo era prorrogable por 2 años más, después de que se cumpliera el plazo, y eso quedaba a consideración del comisariado. Desde luego que eso es un absurdo. Lo llevamos al tribunal y se quedó sin efecto ese absurdo. Entonces, todo lo que esté reglamentado, todo lo que esté estatuido dentro del reglamento interno, debe estar vigente. Por lo mismo, cuando dicen que si a tu cliente le aplicaron el reglamento, hay que ir a checar que ese reglamento esté vigente, y está vigente cuando está debidamente inscrito con todo y folio en el RAN. Porque ningún reglamento, ninguna costumbre y ningún acuerdo de asamblea pueden desconocerle o quitarles derecho que el ejidatario tiene reconocido en la ley agraria, en la Constitución Federal o sus derechos humanos. Con eso cierro esta transmisión para que lo tengas muy en cuenta tú, abogado y abogada. Pues bien, espero que esta plática haya sido de tu utilidad. Te veo en el siguiente video. Pasen buenas tardes, buenas noches, colegas.